Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Es un gusto estar con todos ustedes nuevamente en esta transmisión de este viernes, en el que estamos ya a un día de celebrar el nacimiento de la venerable sierva de Dios, Edelquin, en un 14 de septiembre. Un poquito para que nos quedemos con su imagen. Edelquin, su mirada joven y serena, nos atrae. Aquí a mis espaldas en esta imagen está precisamente Edelquin. Nació un 14 de septiembre de 1907 en Cartuck, County Cork, en Irlanda, y murió el 12 de mayo de 1944 en Nairobi, Kenia. Algunas fechas claves en su vida: deseaba unirse en 1925 a las Clarisas, pero le fue impedido debido a su avanzada enfermedad de tuberculosis. En 1927 ingresa activamente a la Legión de María. Años más tarde es nombrada presidente de un presidium. En 1936 el Concilium Legionis Mariae le nombró enviada de la Legión de María al África Central. En 1937 logró establecer la primera curia de la Legión de María en Nairobi, Kenia. Y luchando contra su enfermedad estableció cientos de consejos en Uganda, Tanzania, Kenia, Malawi y las Islas Mauricio. Así pues una breve biografía de la venerable Edelquin, también esperando su pronta beatificación. Y bueno, pues teniendo en cuenta esta festividad, esta memoria de su nacimiento, pues vamos a unirla a nuestra intervención de esta mañana con el tema de los dogmas marianos, al segundo de ellos, María siempre Virgen, que vamos a desarrollar en esta ocasión. Bien, no sin antes invocar el nombre del Señor y hacer nuestro Ángelus. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces continuamos con este tema muy interesante, los dogmas marianos. Vamos al segundo de ellos, María siempre Virgen. Vamos a ver algunos aspectos bíblicos. La Biblia enfatiza la virginidad de María. El Evangelio de San Mateo expresamente recuerda la profecía de Isaías, el capítulo 7, versículo 14, que dice: He aquí que una doncella, joven virgen, va a concebir y dará a luz un hijo, a quien le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1:23, hay que confrontarlo. Ahora, la virginidad de María fue profecía esperada por el pueblo de Israel, al mismo tiempo requisito para que ese hijo fuese realmente el Hijo de Dios y no el hijo de cualquier hombre. Y esta es una profecía que todavía no alcanzan a comprender los hermanos separados y no alcanzan a comprender sobre todo los judíos, para que precisamente ese es uno de los puntos centrales
de este tema de la virginidad de María. María siempre virgen. Y el requisito especial es precisamente eso, que sea una doncella para que sea realmente realmente la madre de Dios y de ella nazca el Hijo de Dios y no el hijo de cualquier hombre. Bien, Lucas en su evangelio también insiste en este aspecto. Dice el evangelista Lucas: al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Lucas 1, 26 al 27. Y más adelante, en el relato de la Anunciación, la misma Virgen María le pregunta: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Lucas 1:34. Y el ángel le explica: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer de ti será santo y será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Entonces el evangelista San Lucas enfatiza claramente la virginidad de María, requisito indispensable para la encarnación del Verbo y por lo tanto para que Jesucristo tenga naturaleza divina y en consecuencia para que haya podido redimirnos del mal. Es un requisito indispensable, ¿verdad? El haber nacido de una virgen, en este caso de María, ¿verdad? Para que se cumplieran lo que las profecías, sobre todo Isaías 7:14, ha profetizado para el Hijo de Dios, en este caso para Jesús. Bien, es muy importante y muy interesante este aspecto. Entonces, es claramente bíblico lo que nos dice San Lucas e Isaías. Esa mujer llamada María es virgen, siempre virgen, y como lo decimos en los Dios te salves, antes, durante y después del parto, ella permanece intacta. Bien, si no hubiese sido así, ¿verdad? Si no hubiese sido así, Dios no hubiese podido redimirnos, y si hubiese sido hombre, tampoco, ¿verdad? Entonces aquí hay una cosa también muy interesante. Si no hubiera sido así como lo dicen los evangelios, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, entonces pues Dios no hubiera podido redimirnos, porque esa era la idea, ¿verdad? Y tampoco cualquier hombre pudo haber nacido de María y decir, pues yo soy el Redentor, ¿verdad? Entonces, eso es para que lo tengamos en cuenta. María plenamente está convencida de lo que le dice el ángel, ¿verdad? Que plenamente contesta con su sí. María entra entonces plenamente en el misterio de Dios. Ella es la verdadera madre humana, como también es la madre del Dios por quien se vive, que le hace humano al Verbo eterno y a la vez es virgen, que garantiza el origen divino de Jesús. Ahora vamos a ver el que dice el Evangelio de San Juan. San Juan nos dice también que asoma en su prólogo el origen divino de Jesús y no la participación carnal de su nacimiento. Dice el evangelista San Juan: en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan 1:1. Y más adelante dice, la cual no nació de sangre, la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Juan 1:13. Que a veces es traducido como los cuales en vez de el cual, pero sin embargo, Juan y la tradición sucesiva de la Iglesia apunta al misterio de la virginidad de María, y allí no hubo deseo de carne ni de hombre, sino que el Verbo se hace hombre por la acción directa de Dios, sin intervención humana. De tal manera que la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Entonces el evangelista San Juan utiliza la misma palabra para Cristo que Lucas usa para María, lleno de gracia y de verdad. Luego afirma que recibe su gloria del Padre porque es su Hijo único. Fíjense cómo San Juan toma de las palabras de San Lucas lo que Lucas refiere de María,
que es llena del Espíritu Santo, y San Juan describe a Jesús como la gloria del Padre, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, ya para hablar en este punto, para hablar ya de ese punto, es necesario que San Juan sepa de la tradición lucana. Entonces ya sabe que está circulando entre los fieles la versión del Evangelio de Lucas. De ahí toma precisamente esta parte para poder identificar a Jesús también como lleno del Espíritu Santo. Entonces Jesús, siendo la palabra del Padre, se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y la palabra era Dios, dice el evangelista San Juan. Bien, entonces, y recibe la misma gloria, como decimos también nosotros en el credo, ¿verdad? La gloria es para el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, eso bíblicamente. La doctrina de la Iglesia, desde el comienzo, mantuvo la virginidad de María, que está entrelazada con la maternidad divina de María, que fue el tema que vimos este miércoles. Una cosa va con la otra. Entonces la señal prodigiosa de que una virgen iba a dar a luz sin concurso de varón supera todas las señales que desde el comienzo del Antiguo Testamento marcaron el camino extraordinario de Dios, como es el caso de la esterilidad de Sara y de otras tantas mujeres importantes en la Biblia, que por intervención de Dios quedan embarazadas. La misma Isabel, esposa de Zacarías, queda embarazada después de mayor, por ser una persona de mayor edad, por una gracia especial que Dios le ha concedido, quien de esta manera estaba marcando la era mesiánica, la llegada del Salvador, puesto que Juan, el más grande de los profetas, fue el encargado de prepararle el camino. Que es muy interesante este aspecto también porque Dios está valiendo también de la esterilidad y de la edad adulta, digamos ya ancianos, como lo era Isabel con Zacarías, ya eran hombres ancianos, y toma la esterilidad de Sara, ¿no? Y de otras santas mujeres que aparecen en la Sagrada Escritura, e inclusive podríamos hablar hasta de Abraham, si nos remontamos hasta el principio, pero Dios se vale también de eso para poder expresar su poder, su presencia, y que de ahí, de eso que es estéril, nacerá el Mesías, el Hijo de Dios, ¿verdad? María pues obviamente no es estéril, sino que aquí se está hablando del concurso, ¿verdad? No hay concurso de varón con María, no hay una relación íntima de María, sino es el Espíritu Santo que descenderá sobre ella, ¿verdad? Y concebirá y dará a luz un hijo, quien será Jesús, el enviado de Dios. Jesús, Dios que salva, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Bueno, entonces Dios mismo se vale de esas situaciones para expresar esas profecías que ya de antemano ha preparado el camino para la llegada del Mesías. Y esto es muy interesante, hermanos, porque del tronco de Jesé, dice, de ese tronco devastado, triturado, nacerá una pequeña plantita, ¿verdad? Una hoja, un retoño, apenas un retoño del tronco de Jesé, y ese retoño nuevo del tronco es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y aquí también nos presenta la imagen de San Juan el Bautista, que indudablemente es un parteaguas de las profecías del Antiguo Testamento con las profecías del Nuevo Testamento que ya se están cumpliendo en la persona de Jesús. Bien, ahora el signo de la Virgen que da luz sin intervención de varón supera infinitamente los milagros del quedar embarazadas las mujeres estériles. Supera todo eso porque Dios presenta su poder en las mujeres estériles y ancianas, pero eso es un prodigio. Pero aquí hay un signo mucho más evidente, mucho más fuerte, mucho más atractiva, que es el signo de la Virgen que da luz sin intervención de varón y supera infinitamente los milagros y prodigios de quedar embarazadas aquellas mujeres estériles que ya nos ha dicho la tradición bíblica. De Sara, dice, sale el pueblo de Israel, el pueblo de la fe del Antiguo Testamento. Y Abraham pues es el padre de la fe, ¿verdad? Y esa promesa que le hace Dios, esa alianza, y de ti haré una gran nación, ¿sí?
Ahora, de María sale el Mesías, el Verbo de Dios encarnado, cabeza del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Si el padre Abraham era padre de todas las naciones, del padre de la fe, padre de todas las naciones, pues obviamente Jesús va a ser el que vaya al frente de la barca, que es la iglesia, ¿verdad? Y todos los fieles que están pues atrás de ese camino de la iglesia que vamos recorriendo para llegar a ver a Dios, poder ser beatificados, poder ver el rostro del Padre. Bien, esto también es un punto muy interesante y de aquí nos podemos desviar un poquito para hablar de la eclesiología de la iglesia, los orígenes de la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro punto en el cual podríamos desarrollar otra reflexión. Continuamos entonces hablando de la virginidad de María. Entonces, ¿qué implica esto de la virginidad de María? Pues implica un hecho espiritual. Un hecho espiritual en la que ella es la morada del Verbo eterno, lleno de gracia y de verdad. Y sabemos que el demonio es llamado príncipe de este mundo, padre de la mentira. Y en Jesús no hay nada de mentira, todo es verdad. Entonces la virginidad de María apunta también a una virginidad espiritual y prepara los futuros dogmas marianos. Fíjese que este punto es algo también muy interesante porque yo no había pensado en eso de la maternidad de María, ¿no? La Madre de Dios, la Teotocos, del cual hablamos en el tema anterior. ¿Verdad? Y no se nos olvide la introducción de la cual hablamos y de las otras verdades de María, ¿no? Los otros aspectos los 4 dogmas, la introducción que dijimos y las otras verdades marianas, que en conjunto ya nos abren un tema que desde el aspecto bíblico se empieza a observar o comienza a hacerse una teología de los dogmas marianos. A eso yo no lo había pensado, pero llegado hasta este punto podríamos decir que sí, que entre líneas de la Sagrada Escritura vamos viendo lo que va a ser lo mariológico, ¿verdad? Ese tema fundamental para nuestra fe. Entonces aquí ya hablamos de los futuros dogmas marianos que ya se nos vienen dando. Bien, ahora la Iglesia desde el comienzo sintió en su sensus fidei, que ya habíamos comentado, el censo de la fe. Ahora la Iglesia desde el comienzo sintió en su sensus fidei una repugnancia de pensar que María pudiese haber tenido más hijos después de Jesús, ¿verdad? Por el censo de la fe, ¿verdad? La gente sintió un repudio a pensar que María pudiese haber tenido más hijos después de Jesús. Y ese es un tema que abordan sobre todo nuestros hermanos separados y que siempre es un motivo por el cual quieren tachar a nosotros, nos quieren tachar de idólatras y de que María pues no era virgen, sino que era madre de muchos, ¿verdad? Y lo quieren hasta atestiguar desde los aspectos inclusive bíblicos también, ¿verdad? Quieren sacar ahí que María tuvo más hijos, ¿verdad? Pero bueno, realmente no hay una explicación respecto a ello, y aquí nos los dice el censo de la fe, el census fidei, ¿verdad? Ya había hecho a un lado ese tema de que María tuviera más hijos. Y la Biblia, pues no hay manera de probarlo, aunque hay algunos pasajes que parecen contradecir la perpetua virginidad de María. Por ejemplo, uno de los textos es cuando Jesús le dicen, allá afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan, ¿verdad? Y a veces eso puede pensarse en una contradicción a lo que nosotros pensamos, que María es madre solamente de Jesús. Y algunos al escuchar ese texto puede decir, o al leerlo puede decir, ah, entonces María sí tuvo más hijos porque aquí dice que lo fueron a visitar su madre y sus hermanos. ¿Sí? Entonces, pero realmente no hay una prueba fehaciente de lo que se está comentando. La reflexión bíblica nos lleva a pensar precisamente en que María es madre de Jesús, no tiene más hermanos, María no tuvo más hijos, puesto que María, y este es un punto aquí que voy a hacer un paréntesis, puesto que María, al contraer matrimonio con José, y José, el poco tiempo que vivió con María hasta una edad de Jesús, de adolescente joven, 12 años aproximadamente,
pues José, a los 12 años se pierde Jesús en el templo, y después de los 12 años ya no se habla de José, ya no se habla de la presencia del patriarca de la iglesia, ¿no? El patriarca de San José, ya no se habla de él. Entonces podríamos notar que a los 12 años de la vida de Jesús, pues falleció su padre adoptivo José, de tal manera que pues María no pudo haberse casado con nadie más, puesto que ya no había esa posibilidad. María no pudo haberse ni casado ni haber tenido más hijos, puesto que al morir el esposo, ¿verdad? Quedaba a cargo de los hijos, sobre todo el hijo mayor, o si había una hija mayor, del hijo menor, por ser el varón número uno, ¿no? Ya después de todos los demás hermanos. Pero normalmente al ser viuda, quedaba totalmente viuda. O sea, no había esto de pensar como hoy, ¿no? Pues estoy viuda, pues me puedo casar, estoy viudo, me puedo volver a casar, puedo rehacer mi vida. Pero no, o sea, en el tiempo de Jesús no existían ese tipo de cosas. De tal manera que, para ir cerrando este paréntesis, pues obviamente no podemos decir que María haya tenido más hijos y que en los 12 años de vida de Jesús, 12 años de vida de Jesús, pues haya tenido un chorronal de hijos María. O sea, tampoco, ¿verdad? No puede haber sucedido así, si no ya no nos hubiera relatado los evangelios desde el nacimiento de Cristo. Ya San Lucas nos hubiera referido diciendo pues que María después de haber tenido a Jesús tuvo más hijos, pero no lo dice ni Lucas, ni Mateo, ni San Juan, ni ningún evangelista. Y tampoco lo dice el censo de la fe. El census fidei, ¿verdad? No piensa en que María haya tenido más hijos, sino solamente es hijo de María. María, su único hijo es Jesús. Bien, cerramos este paréntesis que puede ser muy controversial y que tal vez algunos van a decir, caray, ¿esto de dónde lo sacamos? Eso lo sacamos de la historiografía bíblica. ¿Verdad? Hay historia detrás de María, hay historia detrás de José, que hay que estudiar y analizar un poquito el contexto sociocultural y político del tiempo de Jesús, perdón, del tiempo de María y de José, sobre todo un poco antes de que se desposen a María. Pero hay cosas ahí que ya hemos hablado aquí precisamente en este canal de YouTube, en el tema de San José y en algunos otros temas que hemos transmitido y que hemos hablado precisamente de lo que sucede dentro dentro del pueblo de Israel, en su cultura, su sociedad, su religión, su vida pública o política de esos tiempos. Muy interesante, ojalá puedan ir después a buscar esos videos donde hemos hablado de San José. Bien, continuamos entonces, cerramos este paréntesis muy interesante, ¿verdad? Pero si los escritores sagrados del Nuevo Testamento tuviesen querido expresar con claridad que María tuvo otros hijos, lo hubiesen escrito, y esto es obvio. O sea, si ellos hubiera habido necesidad de decirlo, o si habría necesidad de que María lo tuviera que decir, pues obviamente lo hubieran escrito los evangelistas. Así, en varias ocasiones entonces se afirma concretamente la filiación de Jesús respecto a María y la maternidad de María respecto a Jesús. Pero en ninguna parte de la Biblia aparece que diga tal y tal los otros hijos de María. No aparecen, ¿verdad? Lo que encontramos son expresiones como su madre y sus hermanos, Mateo 12:46. Pero Jesús refuta este parentesco y afirma el parentesco por la fe, que está por encima del parentesco de la sangre. Y ese es un tema muy interesante también, el tema de la sangre, ¿verdad? Ese tema de la sangre que todavía hasta hoy en día en algunas sectas prohíben, por ejemplo, la transfusión de sangre, ¿verdad? Porque según piensan, como lo dice la Sagrada Escritura, que no puedes mezclar tu sangre. Y bueno, eso se ha quedado en muchas iglesias sectarias en las que así son, ¿no? Toman la ley muy al pie de la letra y pues si dice la Sagrada Escritura que no puedes mezclar tu sangre, pues no la mezclas. Igual aquí, ¿verdad? Entonces la misma situación de Jesús con respecto a la sangre es eso. Jesús, ¿verdad?, habla del parentesco de la fe, ¿verdad? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre. Esos son mi hermano, mi madre y mi hermana, ¿verdad?, quienes cumplen la voluntad del Padre, quienes la ponen en práctica. Entonces pone
de manifiesto que la cuestión del parentesco de la fe es mucho más importante que el parentesco de la sangre, ¿no? Puesto que Jesús no podía decir, pues miren, estos son mis hermanos, mis hermanas, mi madre, y ellos son más importantes que todos ustedes, puesto que la sangre, pues es la sangre que trae Jesús, no es una sangre solamente carnal, sino es una sangre que está divinizada, ¿verdad? Su cuerpo y su sangre, ¿verdad? Divinizados, porque Él es verdaderamente Dios, como también es verdaderamente hombre. Bien, por eso Jesús hace esa diferencia, ¿verdad? En cierto sentido puede decirse que pone en un primer lugar aquella familia de la fe y pone, digamos, en un segundo lugar a la familia de sangre, a su parentesco, que en este caso es solamente María. Bien, en este caso el evangelista está mostrando la tensión que hubo en la iglesia primitiva entre los judeocristianos, entre los cuales se encontraban los familiares de Jesús y los cristianos gentiles. Al comienzo, unos querían tener más privilegios por ser del mismo pueblo de Jesús o por estar circuncidados, en resumen, por ser judíos, mientras que los otros podían sentirse menos. Y eso también es muy interesante, hermanos, porque los evangelios fueron escritos en tiempo y forma, inspirados por el Espíritu Santo, en acontecimientos propios de la comunidad, de tal manera que cuando Jesús habla de esa diálogo que tiene en una casa, ¿no? Dice el relato evangélico, está Jesús en una casa, está predicando el evangelio, y le dicen, allá afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan, ¿no? Tus parientes, ¿no? ¿Qué significa? ¿Verdad? Que el escritor Mateo, que es quien nos habla precisamente de ese texto, está hablando de esas diferencias que se hacían entre los judeocristianos y los gentiles, ¿verdad? Entonces, el decir, allá afuera están tu madre y tus hermanos, hace referencia a los judeocristianos o a los judíos que se habían hecho seguidores de Jesús, para decir que eran más importantes ellos, ¿verdad? Pero Jesús refuta también ese pensamiento diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos que están aquí, estos, los gentiles, quienes hacen la voluntad de mi Padre. ¿Verdad? Entonces, el texto del Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 46, está escrito en el contexto de una comunidad que está siendo dividida entre judeocristianos, judíos, y gentiles que ya se han hecho cristianos. Entonces hay una lucha ahí de clases, digamos, de quiénes son los más importantes, si los judíos que se han vuelto cristianos o los gentiles que se han hecho cristianos, ¿no? Y ahí viene el tema de la circuncisión y demás. Por eso Jesús hace referencia a eso. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos que cumplen la voluntad de mi Padre. Espero que me hayan entendido, porque ahí son dos pensamientos de los cuales hemos hablado solo del Evangelio de Mateo, el capítulo 12, versículo 46. Uno, el tema del parentesco por la fe, por encima del parentesco de la sangre. Y segundo, el tema de los judeocristianos y el tema de los gentiles. Bien, en ese sentido entonces se enfatiza el parentesco de la fe por encima de la sangre. La unión en la iglesia forma una nueva familia donde todos somos hermanos y tenemos una madre virgen que nos adopta a todos por igual, por ser justamente virgen, por no tener sino a Jesucristo, y por al fin le manda a ser nuestra madre. Juan 19:25. He ahí a tu madre, le dice Jesús a San Juan. Entonces, esto es una clara verdad del dogma de la virginidad de María, porque entonces pues era necesario que María fuera virgen. ¿Para qué? Para estar en esa connotación con Jesucristo virgen, ¿verdad? Y también ser madre virgen que adopta a todos por igual. De tal manera que en el Evangelio de Mateo capítulo 12, 46, no hay una refutación de María, no hay una refutación de los que vienen a buscar a Jesús, sino que lo que quiere el Señor es que todos sean uno. De tal manera que en el Evangelio no dice pues que después de que escuchó eso,
María le dijo, oye, es que somos tu madre, somos tus parientes, que te buscamos, ponnos más atención. No hay una respuesta a eso, sino que hay un silencio de parte de María y de sus parientes, que es el silencio de los judeocristianos o de los judíos, que ahora aceptan también a los gentiles que están sentados allí a los pies de Jesús y que forman ahora una unidad, una comunión, ¿verdad? En la que no hay división, no hay discriminación. Ahora, muy interesante también esta reflexión en torno a la virginidad perpetua de María. Bien, vamos ahora al pasaje de Mateo 13:55. Nos vuelve a plantear la cuestión, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Pero no dicen en ningún momento en forma explícita que son hijos de María. Ese es un aspecto muy importante y que ojalá nosotros aprendamos a defender también nuestra fe. No dice que eran hijos de María, dicen que eran hermanos, dice. De tal manera que no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. ¿Hermanos de quién? Pueden haber sido los hermanos de María también, ¿verdad? Digamos, serían sus tíos, o serían primos, o serían parientes cercanos a Jesús, porque no dice, el Evangelio no dice, no se llama su madre María y los hijos de María son Santiago, José, Simón y Judas, hermanos de Jesús, pues no lo dice así, ¿verdad? Pero no dice pues en ningún momento en forma explícita que son hijos de María. Así como dijeron el hijo del carpintero, porque no sabían la naturaleza divina de Jesús, así también la gente podía decir sus hermanos, que eran la gente en su entorno, sus familiares y sus vecinos. Ese es un tema de estudio muy interesante, ¿verdad? Sobre todo ir a las letras, a las palabras precisas, escritas en su origen, originales, ¿no? Como son el griego y el hebreo. Ir a las palabras más profundas, allí estudiar las etimologías para poder entender qué significan las palabras, porque muchas veces las queremos tomar literal del Evangelio sin saber sus orígenes. Por eso cuando los hermanos llegan con algún pensamiento de esto, pues es mejor no hacer polémica, porque al final ellos siempre van a decir que María tuvo más hijos y nombran estos, pero sin darse cuenta del contexto en el que se está escribiendo el Evangelio, sin saber el contexto del tema de la circuncisión, de los gentiles, de los judeocristianos. De hecho, uno puede entender fácil un Evangelio cuando comienza a leer la introducción, esas introducciones que vienen en las Sagradas Escrituras que nos prevén antes de comenzar a leer el primer capítulo, porque ahí dice quién es el autor, en qué año se hizo, en qué contexto está escrito, a quién va dirigido el texto, ¿verdad? De tal manera que ahí ya podemos entender la naturaleza y el fin del Evangelio. Bien, y aquí está una de ellas, ¿no? Un fin. Tampoco no saben, hay quienes le nombran el hijo del carpintero porque no saben quién es el padre de Jesús. De tal manera que no tiene nombre. ¿No es este el hijo del carpintero? No dice el Evangelio. ¿No es José su padre? No, sino la pregunta es, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Cuál? No lo saben. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Pero no dice entonces en ningún momento, en forma explícita, que son hijos de María. Así como dijeron el hijo del carpintero, porque no sabían la naturaleza entonces, la naturaleza divina de Jesús. Así también la gente podía decir sus hermanos, que eran gente de su entorno, sus familiares o sus vecinos. Y eso también es muy interesante porque hablamos de tribus, hablamos de clanes. ¿Cómo se formó el primer pueblo de Dios, el origen del pueblo de Dios, ¿verdad? De Ur de los Caldeos, y se formó un clan. Un clan. Ese clan fue creciendo en 12 tribus, ¿verdad? Y esas 12 tribus permanecerán hasta el tiempo de Jesús. De tal manera que seguramente María, que pertenecía a la tribu sacerdotal de Leví, pues seguramente tenía parientes sacerdotes, parientes levitas.
José era de la tribu de David, de tal manera que seguramente los descendientes de José, sus parientes de José, tenían que ver con la dinastía de David, con la dinastía de los reyes. ¿Verdad? De tal manera que seguramente tenía muchos, como cuando uno va a un pueblo, ¿verdad? O a su pueblo de origen, que en algunas circunstancias me ha pasado. Es que ahí viene el hijo de fulano de tal, pues yo soy tu primo, soy tu prima, soy tu tío, soy tu tía, y ni los conoces, pero todos son familia, ¿verdad? Así era el pensamiento de aquellos tiempos, ¿verdad? Hoy, y perdón por volverlo a repetir, muchos de nuestros hermanos quieren hacernos caer en estas falsedades de decir que María era madre tenía más hijos, pero no era madre de muchos, y es falso, totalmente falso. Bien, después dice, ¿qué sucede entonces? Jesús era uno de tantos, formaba parte de su pueblo, pues sí, entre todas las gentes del pueblo, entre todas las gentes de las tribus, pues Jesús era uno de tantos que estaba allí, formaba parte del pueblo, vivía en una casa concreta, de una familia concreta, la encarnación del verbo fue real, pero eso no significa que María tuviera otros hijos. En Mateo 28:10 el mismo Jesús utiliza la palabra hermanos para indicar a sus discípulos y amigos. Entonces les dice Jesús, no teman, vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Esto es después de la resurrección. Jesús está hablando de sus hermanos de manera general. No está hablando de Santiago, José, Simón y Judas. Está hablando de manera general. Díganle a mis hermanos que vayan a Galilea, ahí nos veremos. ¿Quiénes serán entonces sus hermanos? Pues los apóstoles, los discípulos, ¿verdad? Bien, entonces esta palabra indica una relación especial familiar y la iglesia primitiva realmente se sentía una familia de Jesús, ¿sí? Los lazos que se forman por la fe crean una verdadera familia, pero no simplemente humana, es la familia escatológica, la familia de los hijos de Dios y hermanos en Cristo, ¿verdad? Hoy podemos nosotros decir, pues mi hermano también es Jesús, ¿verdad? Y no es malo decirlo, ¿verdad? No quiere decir que María haya tenido relaciones y yo haya nacido, pues no, ¿verdad? Entonces, somos hermanos de Jesús. Él nos considera también hermanos y hermanas, de tal manera que podemos también nosotros, hermanados por la fe, decir que es nuestro hermano, ¿verdad? Por eso es muy interesante el estudio también de las lenguas y de las palabras, tanto griegas como hebreas, que aquí no vamos a anotar porque sería meternos en otros ambientes que para esto pues no son tan necesarios. Simplemente irnos a lo básico y esencial. Bien, entonces la palabra familia pues indica muchas cosas. La palabra hermanos indica muchos caminos. La palabra madre y padre amplía también los horizontes. Bien, la realidad entonces virginal de María entra dentro de esta nueva creación de Dios. Ella está destinada a ser la madre espiritual de la nueva familia escatológica. Su total dedicación a Cristo, su virginidad consagrada a Él, le preparan para ser la madre virgen de todos los cristianos. Madre virgen de todos los cristianos. Y entonces el Evangelio de Lucas utiliza la palabra hermanos al final cuando dice Jesús, se dirige a Pedro respecto al escándalo de la cruz, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezcas. Y termina rematando Jesús, y tú cuando vayas vuelto confirma a tus hermanos. ¿Qué nos dice ahora, hermanos, entonces? Pues este texto. Entonces, por esto la iglesia desde el comienzo valoró el uso de la palabra hermano dentro del contexto de la fe. Por eso nosotros también podemos decirnos hermanos y hermanas. En este contexto eclesial de la fe, dice Jesús, no me toques que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y su Dios. Juan 20:17. Aquí ya se perfila con mayor claridad el sentido de la iglesia
como familia, mi Padre y su Padre, mi Dios y su Dios. ¿Verdad? Lo que Cristo hizo fue hacernos hijos de Dios. Por eso somos hermanos y hermanas. ¿Verdad? Pero también somos hijos de una madre. Por eso podemos decir, Madre mía, Madre nuestra, nuestra Madre, la Virgen María. El que María se mantuviese siempre virgen, tal como lo ha afirmado la Iglesia siempre, era también requisito para asegurar que este hijo fue realmente engendrado por obra del Espíritu Santo y no por obra de varón. Y por otra parte, la realidad terrible que María tuvo que padecer por causa de su hijo, Jesús, exigía una dedicación especial. Ella no podía distraerse de su misión y de ser y de esa espada que le atravesaría el corazón. Lucas 2:35. Esta espada se clava en el alma de María cuando Jesús muere en la cruz. ¿Sí? Y desde la cruz Jesús entrega a María al discípulo amado, lo cual es un gesto simbólico de la nueva realidad espiritual. María es nuestra madre espiritual, nuestra hermana espiritual. María es su corazón virginal, en su cuerpo virginal asume a los discípulos en su hijo como hijos propios. Por eso María está con los discípulos en el cenáculo en oración, porque los hace propios también como sus propios hijos. También Juan muestra, comprendiendo este versículo de manera más literal, como María quedaba sola al morir Jesús, y ésta se le encomendó al discípulo amado, al que estuvo ahí al momento en que muere en la cruz. ¿Verdad? Bien, ¿qué nos dice la tradición, hermanos? La tradición sobre este dogma, la tradición de la Iglesia. La Iglesia, el Sensus Fidei, ¿verdad? Desde el principio de la Iglesia mantuvo la perpetua, esa idea, la perpetua virginidad de María, la cual se afirmó en varias ocasiones en concilios ecuménicos con un valor dogmático. San Ignacio de Antioquía utiliza la fórmula paulina de una manera más precisa diciendo, nacido verdaderamente de una virgen, para rebatir a los gnósticos de su tiempo, quienes afirmaban que Jesús había venido como el agua por el canal, que era María, y no había tomado nada de ella. Fíjense, ¿verdad? San Ignacio de Antioquía precisa las palabras de San Pablo cuando dice, nacido verdaderamente de una virgen. Ese es el pensamiento de San Ignacio de Antioquía, ¿verdad? Mientras la herejía gnóstica, este es otro, aparte de del Nestorio que ya vimos y del apolinarismo que ya vimos, también están los gnósticos. Estos gnósticos creían y afirmaban que Jesús había venido como el agua por el canal, ¿verdad? Como cuando ustedes ven un canalito y va pasando el agua, el canalito es María, ¿verdad? Pero de ese canalito no ha tomado nada de ese canal. Entonces no ha tomado Jesús, siendo el agua, no ha tomado nada de ese canal. Y entonces el canal que representa a María y Jesús, que es el agua, no toma Jesús nada de ese canal, no toma nada de María. Eso es lo que pensaban, ¿verdad? Los gnósticos. Entonces quedaron ocultos al príncipe de este mundo la virginidad de María, su parto, así como la muerte del Señor, tres clamorosos misterios que ocurrieron en el silencio de Dios. Entonces para ellos piensan que la cruz también es un canal, ¿verdad? El mismo cuerpo de Jesús es un canal, y para todo es un canal, de la cual no ha tomado nada. Entonces, de nada serviría entonces que Jesús fuera crucificado, puesto que la cruz no tiene nada, ¿verdad? En fin, es el pensamiento de los gnósticos. Pero San Ignacio afirma con profunda convicción de que Jesús es nacido verdaderamente de una virgen. ¿Qué nos dice San Justino Mártir? San Justino Mártir nos dice, defiende la naturaleza humana de Cristo, no la divina como hizo Ignacio respecto a los gnósticos, sino respecto a los judíos y paganos. Se refiere en su apología a la profecía de Isaías 7:14, que llega a afirmar San Justino, nadie, dice, fuera de nuestro Señor Jesucristo, ha sido generado de virgen. Nadie fuera de nuestro Señor Jesucristo ha sido generado de virgen. Y al mismo tiempo rechaza cualquier sentido erótico de este nacimiento de la Virgen
como lo hacían los mitos paganos. ¿Por qué? Porque también, aparte de los gnósticos, los judíos y los paganos, ¿verdad?, tenían otro tipo de pensamientos en torno a la virginidad de María, o la virginidad de aquella que Dios había elegido como Madre de Dios. Pero también existían los mitos paganos. Hay muchos mitos paganos que hablan también de la fecundación de una virgen y que dará luz a un tal Dios, ¿no? Entonces, esos mitos paganos también fueron refutados por San Justino, quitándoles cualquier sentido erótico que pudieran venir de estos mitos eróticos. De tal manera que San Justino reafirma con convicción: nadie fuera de nuestro Señor Jesucristo ha sido generado de virgen, nadie. San Ireneo de León nos dice también, cuando habla de la virginidad de María, para defender la divinidad de Cristo: si hubiese nacido por semen de varón, él sería un hombre cualquiera y no hubiese podido redimirnos del pecado. Y habla de la recapitulación, donde la Virgen Eva cae por su incredulidad y la Virgen María recupera por la fe. Además, Ireneo plantea la cuestión de la virginidad durante el parto. Entonces, Ireneo de León ya nos da otro avance más. Nos va a hablar precisamente de la cuestión de la virginidad durante el parto, ¿verdad? Pero habla precisamente de la virginidad de María para defender la divinidad de Cristo, y eso es fundamental. Si no, no habría cristología. Tuvo que haber hablado de la Virgen para poder haber hablado de cristología. Tertuliano, uno de los hombres más sabios que ha tenido, pero que no llegó a ser santo. Tertuliano estuvo en muchos lugares, se metió en diferentes lugares. Pero Tertuliano, en África, en el siglo III, afirma, en consonancia con San Justino Mártir y San Ireneo de León, que Cristo es de una madre virgen, porque no tiene un hombre por padre. Es decir, que no tuvo intimidad. Entonces, el nacimiento de Cristo no es por una intimidad con un hombre, ¿verdad?, sino que no hay nada de eso. Clemente de Alejandría y Orígenes también afirman lo mismo, y en otros contextos, en la parte griega y europea, Arístides de Atenas, Melitón de Sardes. Hipólito de Roma escribe: el Dios Logos se reviste de la santa carne de la Santa Virgen. Entonces, a diferencia de los gnósticos, de los que dijimos que eran los de los gnósticos, que decían que María era un canal, en este caso para para Hipólito de Roma, como para Melitón de Sardes y Arístides de Atenas, escribe: el Dios Logos se reviste de la santa carne de la Santa Virgen, es decir, que toma la condición humana por medio de María. Orígenes también defiende la perpetua virginidad de María, afirmando que aquel cuerpo destinado a servir la palabra no tuviese relación sexual con ningún hombre del momento en el que el Espíritu Santo se posó sobre éste. Esto quiere decir que el Espíritu Santo no descendió en María cuando tuvo relaciones, o cuando se pretendía tener relaciones íntimas con un varón. No fue así. De tal manera que no hay una cosa de esas, ¿verdad?, sino es solamente por obra del Espíritu Santo que se posó sobre María. Ahora, los diferentes credos de la Iglesia particulares, casi todos nombran específicamente a María Virgen, como es el caso del credo romano de inicio del siglo III, hecho por Hipólito de Roma y asumido por otras iglesias de Italia y de África. Habría que estudiar qué dice o cómo está formulado el credo romano. Jesucristo, que nació del Espíritu Santo y de ex María Virgen, por María Virgen. Al final, el credo niceno 325 y el constantinopolitano 381, que quedaron para la Iglesia Universal, afirman específicamente lo mismo sobre María. Esta trama de los credos tiene importancia fundamental y autoridad eminente, considerando que corresponde precisamente a la regla de la fe única, inmutable e irreformable de la Iglesia, y que viene
de los apóstoles. Por eso la iglesia es apostólica, porque la fe nos viene dada por los apóstoles, ¿verdad? Todo lo que creemos es por los apóstoles, y de esa manera pues llega hasta nosotros. Ahora, el pensamiento teológico luego se fue profundizando sobre la virginidad perpetua de María, y Epifanio afirma ya para el año 403, fíjense cómo ya llevan 400 años, ¿quién y en cuál época alguno ha osado pronunciar el nombre de María sin agregarle inmediatamente la Virgen? Desde Epifanio, para el año 403, seguramente escuchó muchas veces, y en cualquier lugar donde estuviera Epifanio, el nombre de María Virgen, María siempre Virgen, la Virgen María, ¿verdad? Y eso le hizo seguramente hacer rodar en su mente el tema de la Virgen. Entonces pregunta él, ¿quién y en cuál época alguno ha osado pronunciar el nombre de María sin agregarle inmediatamente la Virgen? Pues en todas las épocas hasta el año 403, desde la primitiva iglesia, ya hablaban de María como Virgen. Entonces es un sensus fidei, ¿verdad?, que corresponde a la fe de la gente. San Basilio de Capadocia afirma también la virginidad perpetua de María, no en base a la Biblia o los apócrifos, sino a causa del sensus fidelis, censo de la fe, o el censo de los fieles, porque aquellos que aman a Cristo no podrán soportar al pensar que la Teotocos hubiese cesado en cierto momento de ser virgen, ¿verdad? San Basilio de Capadocia no puede pensar en que la gente diga, ay, es que hasta aquí María fue virgen, hasta aquí llegó la virginidad de María. No lo ve, no ve que sea capaz, pues, de que la gente hubiera dicho eso. ¿Ya? O sea, no hay un límite para María, no es que haya dado a luz y haya quedado ya rota su virginidad. Por eso se dice antes, durante y después del parto. San León Magno, Papa, ¿verdad?, afirma con claridad que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo dentro del vientre de María, quien lo parió conservando la virginidad, como lo concibió conservando la virginidad. San Agustín de Hipona, en el siglo V, el más grande influyente teológico de su época y en épocas sucesivas, afirma lo inefable del misterio de la virginidad de María. La Virgen ha concebido, admírate, dice San Agustín, la Virgen ha dado a luz, más admirable aún, después del parto, ha permanecido virgen. ¿Alguien quiere saber de dónde viene eso de que rezamos en el rosario antes, durante y después del parto? Viene desde San Basilio. San Basilio de Capadocia, año 379, pasando por San León Magno, Papa, 461, y terminando en el siglo V con San Agustín, ¿verdad? Uno nos habla de la perpetua virginidad de María antes y durante, y remata San Agustín diciendo que María también es admirablemente virgen después del parto. Ahí están, por si en algún momento se han preguntado, y si no, seguramente ahora que recen el rosario y lleguen a esas 3 Aves Marías últimas, se van a acordar de estos santos: San Basilio de Capadocia, San León Magno y San Agustín de Hipona. Bien, vamos a ir terminando, hermanos, ya este tema de este segundo dogma mariano, la perpetua virginidad de María, con la definición dogmática. ¿Cuándo se define esto? Fue en el Concilio de Constantinopla en el siglo II, año 553. Introduce el concilio la referencia de la virginidad perpetua de María de la siguiente manera: tomó carne de la gloriosa Teotocos y siempre Virgen María. ¿Quién tomó carne de la gloriosa Teotocos? El Hijo de Dios. El Papa Martín I convocó el concilio lateranense en el año 649, donde en el tercer canon del concilio se afirma en forma dogmática la perpetua virginidad de María. Y lo dice claramente, fue hasta el año 649.
Pero antes hubo un concilio, el de Constantinopla, 553, en el que hacía referencia a la virginidad perpetua de María, pero ya en el 649, en el concilio del Papa Martín I, el concilio lateranense, se define en el tercer canon del concilio, en forma dogmática, la perpetua virginidad de María, y dice lo siguiente: si alguno no confiesa según los santos padres que la santa y siempre virgen e inmaculada María sea en sentido propio y según verdad Madre de Dios, en cuanto propiamente y verdaderamente ha concebido del Espíritu Santo, sin semen, ha dado a luz sin corrupción, permaneciendo aún después del parto su indisoluble virginidad, al mismo Dios verdadero, nacido del Padre, antes de todos los siglos, sea anatema. Quien niegue esto es anatemizado, ¿no? Expulsado de la fe. Bien, ese concilio entonces, aunque no fue ecuménico de toda la iglesia, sin embargo, después el Papa Martín I envió cartas a todas las iglesias de Oriente y Occidente para que todos los fieles cristianos aceptasen estas verdades piadosas en la recta doctrina. Es considerado, por lo tanto, como un dogma mariano para la Iglesia universal, ¿verdad? Para toda la Iglesia universal. Finalmente, hermanos, la virginidad de María, como las otras verdades marianas, forma parte de un corpus de fe. Corpus quiere decir cuerpo de fe o cuerpo de la fe, que no se puede dividir. Está ligada a todas las otras realidades reveladas por Dios, y en la medida que se acepta y se comprende mejor, fortalece la fe y la doctrina de los cristianos. Podemos entonces encontrar muchas ramificaciones para desarrollar estas verdades dogmáticas, como es el caso de la total dedicación de María a Jesús y luego a la Iglesia. Y esto también es interesante, es un tema que casi nunca se ha abordado, el tema de que María se dedicó a Jesús, pero también después se dedicó a la Iglesia. Ella es la madre entonces del Verbo encarnado y luego madre de la Iglesia, la madre de los cristianos que encarnan en su corazón y en su vida la palabra de Dios. Entonces, fíjense cómo nos lleva este último punto, que casi no hay reflexiones de esto, pero que es sumamente importante. María se dedica totalmente a Jesús. Después María se dedica totalmente a la Iglesia. En Pentecostés la vemos reunida con los apóstoles, pero también es madre de los cristianos, ¿verdad? En la que se encarnan en su corazón y en su vida la palabra de Dios, de quienes encarnan en su vida y en su corazón a Dios. Entonces María también es madre, nuestra madre de nuestros corazones. Ella entonces se mantiene dentro de esta virginidad perpetuamente, la cual corresponde a la gracia de Dios. La llena de gracia acepta con un alma pura y virgen toda la presencia y el plan de Dios. Su cuerpo se mantiene totalmente libre de pecado y no deja que por medio de los deseos y actividades carnales pueda entrar el pecado. Ella se defiende también para que no entre el pecado. Su cuerpo asciende luego a los cielos y queda glorificado para la eternidad, llevando a su plenitud esa virginidad perpetua, ¿verdad? Que es coronada de gloria, como decimos en el rosario, la coronación de María. No solo por su entrega totalmente a Jesús, su entrega a la Iglesia, su entrega a los cristianos, sino por todo desde su virginidad perpetua, todo lo que a Dios le dio, ¿verdad? Por haber sido elegida como Madre del Salvador, ¿verdad? Ella se da todo a Dios, pues, en todo, ¿verdad? San Pablo pues va a afirmar, refiriéndose a la pureza que hay que apuntar y que implica el preludio de la glorificación en el reino de Dios, por cuanto nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos e inmaculados en su presencia, en el amor. Ya María lo vivió en su propia vida terrena, y su virginidad corporal forma parte de esta pureza plena que ella tuvo desde el principio de su vida, que mantuvo durante toda su vida, a la cual llama Dios a toda la Iglesia y a toda la humanidad. Pues qué bello, hermanos, es interiorizar en este aspecto también
de la perpetua virginidad de María, antes, durante y después del parto. Pues muy bien, hermanos, pues espero que esto que les hemos comentado también les atraiga a conocer y a profundizar un poco más el tema de la virginidad perpetua de María, o María siempre virgen, o cualquier término que tenga que ver con María la Virgen, Madre de Dios, ¿verdad? Entonces, ojalá eso también alimente nuestra fe, nuestro espíritu, que sepamos precisamente que ella se dedicó todo a Jesús, como también se dedicó toda la iglesia, y como se dedica a todos aquellos a quienes en su corazón y en su vida han encarnado a Jesucristo. Ojalá nosotros seamos de los que hemos encarnado a Jesús en nuestros corazones y que ella esté siempre al pendiente de nosotros. Pues muy bien, hermanos, concluimos con la oración para pedir la beatificación de la venerable Edelquin, y la siguiente semana, que Dios nos los permita, entramos a la tercer tema dogmático, la Inmaculada Concepción de María. Bien, terminemos con la oración. Padre eterno, te doy gracias por el don que concediste a tu sierva Edelquin de esforzarse por vivir siempre en el gozo de tu presencia, por la radiante caridad fue infundida en su corazón por el Espíritu Santo, y por la fortaleza que sacó del pan de vida para trabajar hasta la muerte por la gloria de tu nombre, en dependencia amorosa de María, Madre de la Iglesia. Confiando, Padre misericordioso, en que su vida te fue agradable, te pido me concedas por su intercesión el favor especial que ahora imploro, y des a conocer con milagros la gloria que ella goza en el cielo, para que también sea glorificada por la Iglesia en la tierra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Pues que pasen un excelente día, y si Dios nos los permite, nos vemos la próxima semana con la gracia de Dios. Saludos y bendiciones a todos.